Mis amados hermanos, vamos ahora al estudio de la palabra. Si me acompañan, si traigo su Biblia, podemos ir al libro de Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Dice la palabra de Dios así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Amén. Que Dios nos ayude a desarrollar este tema. Pues bien, como leímos, hablamos de la salvación. Y dice el escritor de este libro que cómo hemos nosotros de descuidar una salvación tan grande. En estos tiempos difíciles es muy fácil descuidar la salvación. Son momentos en que, por causa de ajenas a la iglesia, hemos dejado de congregarnos. Muchas veces tuvimos tiempo encerrados en nuestras casas, pero gracias al Señor que se proveyó de medios para que pudiera la palabra correr y ser glorificada y llegar a cada uno de nosotros por medio de los medios que Él a nosotros nos proveyó con esos fines. Pero ahora mismo es de cuidado que nosotros pongamos atención a lo que Dios nos ha dado. Yo sé que este es un tema que puede ser conocido de muchos, pero también el Espíritu me da como la impresión de que puede haber muchos hermanos que no conozcan a Cristo como su Señor y Salvador, y otros que, habiéndolo conocido, se han desviado por diferentes motivos. Se han enfriado, se han alejado, se han apartado de la iglesia, han dejado de congregarse, y eso le ha enfriado respecto a su comunión con Dios. Y podemos decir, la salvación no solamente el hecho de que seamos librados del abismo, librados del fuego eterno, del infierno, sino que la salvación también abarca aspectos de nuestra vida como creyente, de ser liberados, somos prosperados, somos libertados, restaurados de nuestra vana manera de vivir. La salvación no solamente nos provee la manera de nosotros tener vida eterna, sino que incluye también esas áreas de nuestras vidas que Cristo, a través de un sacrificio en la cruz del Calvario, nos proveyó para nosotros. En el libro de Efesios, si leemos el libro de Efesios, en su capítulo 2, verso 8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que
La salvación la recibimos nosotros por pura gracia, por pura misericordia. Es un regalo de Dios que Dios nos da a nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Es el deseo de Dios que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Pero no muchos entendemos y aceptamos esas verdades, porque estamos envueltos en las cosas del mundo y no llegamos a poner atención y a tomar en cuenta de qué significado tiene para nosotros la salvación. Sabemos que es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia, de juicio. Y solamente cuando somos tocados y redarguidos por el Espíritu Santo, nos podemos dar cuenta de que no andamos conforme a como a Dios le agrada. Nos enseñaron que haciendo obras nosotros alcanzábamos el cielo. Y según hemos visto en este texto, dice que no por obras para que nadie se gloríe. Hay un texto en la palabra que dice que si por las obras de la ley, es decir, si por hacer cosas buenas, por no robar, no matar, fuese la salvación, entonces por demás murió Cristo. Porque si nuestra salvación fuese por eso, por hacer obras buenas, entonces Cristo fue a la cruz del Calvario, como decimos, de balde. Fue para nada. Él se entregó en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos salvos por medio de su sacrificio, por medio de la sangre de Cristo. Nosotros somos librados del pecado. Él nos limpió con su sangre, porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre, con un cordero sin mancha, libre de pecado y sin mancha. Es decir, nosotros no fuimos comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la finalidad de que Dios nos puso en el corazón de traer este tema es para que nosotros vayamos recordando lo que es nuestra salvación para nosotros y sabiendo cómo nosotros tenemos que cuidarla. Fíjense que el escritor de esta parte de la Biblia dice que cuidemos que no nos deslicemos, es decir, que no nos tengamos cuidado. Deslizarse es rebalar, caer, desviarse. Es decir, que él en este texto toma en cuenta que nosotros en algún momento podemos descuidar la salvación. Es un regalo de Dios y como regalo de Dios nosotros debemos de apreciarlo. Amén. Ok. Dice que de tal manera, fíjense si es importante para Dios, que la Biblia nos dice, el texto bíblico más conocido y la columna vertebral del Evangelio es la que está en Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Él se desprendió de lo único que tenía, se desprendió de su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener entrada a la eternidad, a vivir juntamente con Cristo, porque esa es la promesa que nosotros como cristianos tenemos, que nosotros un día cuando partamos o cuando Él venga, nosotros estaremos juntamente con Él en el cielo. Esa es la promesa del cristiano. Por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos, nos mantenemos en santidad, procurando llegar a tener la capacidad de poder entrar con Él en el reino de los cielos. Amén. Dice
en Romanos 5:8, que mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, fue tal el amor que Dios tuvo por la humanidad perdida, que a Él no le importó. Él no tomó en cuenta lo que iba a dar. ¿Acaso, le voy a hacer una pregunta, acaso daría usted un hijo suyo por un pecador, por una prostituta, por un borracho, por un drogadicto, o simplemente por uno que no conoce a Dios? No vamos a llegar a los extremos, porque no necesariamente usted tiene que tener ese tipo de pecados para acercarse a Dios. Puede ser que a usted no le hayan dicho, no le hayan mostrado las bondades del Evangelio, pero lo haría usted. Entonces nosotros tenemos que pensar la grandeza que representa para nosotros el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Es decir, el Padre dio lo que tenía. Jesús dejó lo que Él era Dios, como dice Filipenses, que Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando la condición de siervo y haciéndose semejante a un hombre, vino a nosotros. Ustedes se imaginan lo que significaría para Jesús el dejar el cielo con los ángeles para venir a la tierra a empolvarse, a sudar, a pasar hambre. Y no solamente eso, a pasar el sacrificio que Él tuvo que pasar para darnos a nosotros la salvación que a Él le costó su vida. Fue menospreciado, fue escupido, fue latigado, su carne fue hecha llaga para que nosotros fuésemos curados y fuésemos librados del infierno. Es decir, que nosotros debemos apreciar lo que es nuestra salvación, el precio que costó nuestra salvación. No es cualquier cosa. A veces lo vemos de una manera, veo la iglesia ahora mismo se está moviendo de una manera tan ligera y se está dejando influenciar de tantas cosas por las redes y cosas que se leen, que en realidad están menospreciando la salvación que Dios nos dio y lo que nosotros tenemos que hacer para mantener esa salvación. Vamos a ver algunas de las bondades, de las cosas buenas que tiene la salvación para nosotros. Vamos a 1 de Juan 5:18. Dice la palabra de Dios: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, la primera bondad que nosotros tenemos, el primer beneficio que nosotros tenemos es que nosotros ya no practicamos el pecado. Hermanos, una cosa es que usted peque, porque estamos aún en la carne. Y dice la Biblia que abogados tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo para perdonar todos nuestros pecados. Pero otra cosa es que usted sea pecador consuetudinario, es decir, que usted peque deliberadamente. Ya después que usted conoce al Señor, que usted viene
a los pies de Cristo, que usted es lavado con su sangre, que usted tiene el Espíritu Santo en usted, que es el que lo redarguye a usted cuando usted peca, ya usted no practica. Usted puede pecar, pero usted siente remordimiento, arrepentimiento, cuando usted comete alguna falta que ofende a Dios. Esa es una de las cualidades que la religión no tiene. El religioso peca y no le pasó nada. Usted puede robarse la luz y dice, no importa. ¿Cómo se dice? La defensa es permitida, o el gobierno roba más, y todo ese tipo de cosas, todos esos argumentos que se usan para justificar las malas prácticas. Nosotros no. Nosotros, el Espíritu Santo nos guarda para no pecar contra Dios. Fuimos justificados por su sangre y no debemos ofender a Dios. Y si acaso alguno peca, ya lo dije anteriormente, pues abogado tenemos. Podemos venir al trono de la gracia y obtener oportuno socorro. Amén. Dice que ya no hay ninguna condenación en nosotros. Dice que en Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, a nosotros no tenemos ya ninguna condenación. Ya el enemigo a nosotros no nos puede acusar, porque dice el texto que hemos leído, que el que es guardado por Dios, el maligno no le toca. Ahora, una cosa es que el maligno no le toque y otra cosa es que usted le abra la puerta al maligno para que él entre a usted y le toque. En Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Porque el diablo, el Señor lo reprenda, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso dice la palabra. Si usted se descuida, pues fácilmente usted puede caer en las garras del maligno. Por eso que dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. No le abra la puerta, no coquetee con el pecado, porque coqueteando con el pecado le va a abrir la puerta y usted va a caer. Y ahí entonces ya usted tiene, ya ahí hay problemas, ¿verdad? Entonces dice que hemos pasado de muerte a vida. Dice que nosotros en Efesios 2:1 dice, si lo queremos lo podemos buscar, Efesios 2:1. Dice la palabra que, y Él nos dio vida a vosotros cuando andabais muertos en delitos y pecados. Es decir, que nosotros antes de conocer al Señor, de ser lavados con la sangre de Cristo, éramos muertos caminantes. No muertos en el sentido de que estamos en una caja, muertos separados de Dios por el pecado de nuestros padres, por el pecado que llamamos original. Por el pecado de Adán y Eva todos pecamos. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estamos muertos. Muertos quiere decir separados de Dios. Y Él, con su sangre, con su sacrificio, nos dio vida para que juntamente con Él vivamos. Amén. Entonces, nos hizo miembros de la familia de Dios. Aquí sí lo vamos a buscar. Vamos a Juan,
Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del verso 11 y dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fíjense que aquí hay una diferencia en la palabra, usa suyo y suyos. Suyo quiere decir al propósito que él vino, y suyos quiere decir que él vino al pueblo que él es, al pueblo judío. Y dice, y los suyos no le recibieron. Más adelante dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Es decir que, fíjense, dice, mas a los que le recibieron, le dio potestad, le dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Le voy a confesar un testimonio personal respecto a eso. Cuando a mí me predicaron el Evangelio por primera vez, el choque más grande que yo recibí fue cuando el pastor que me predicó me dijo que yo no era hijo de Dios. Y para mí eso fue algo que me impactó, me dejó. Y digo, ¿cómo que yo no soy hijo de Dios? Y me dice, no, tú eres criatura de Dios. Los hijos de Dios tienen un derecho. Y me leyó ese texto. Y eso marcó mi vida. Porque cuando tú te vienen durante toda tu vida diciendo somos hijos de Dios, sí, es verdad. Somos criaturas de Dios. Él nos creó. Pero hijos tienen esa condición. Hay que recibir a Jesús como Señor y Salvador para tú poder tener la condición de ser llamado hijo, según dice la palabra. Amén. Entonces dices que somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17. Dice que de modo, vamos a buscarlo. Segunda de Corintios, ese es bien conocido. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Fíjense que el apóstol aquí pone una condicional. Él no dice, todos los que están en Cristo son nuevas criaturas. Dice, sí alguno, porque él entiende que puede haber otros que no estén. Entonces, si usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Fíjense, hay algo en nosotros los creyentes, cuando que venimos al conocimiento del Señor, que el enemigo siempre nos vive enrostrando las cosas malas, las cosas viejas que nosotros hicimos, para que nosotros nos desencantemos del Evangelio. Siempre te estás recordando lo que tú eras. Pero de acuerdo a este verso que hay en la palabra, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Es decir, somos renacidos para una esperanza viva por la sangre de nuestro Señor. Es decir, que ya lo que usted era, ya no es. Ya usted no tiene que no tiene que pensar en que si usted tenía X pecado, todavía usted sigue pensando en que Cristo no lo limpió.
ya usted es una nueva criatura, todo eso pasó, todo, ya Dios, ¿cómo se llama? Borró todos los pecados que usted había cometido. Él se olvidó de eso. Ya usted para Él es una nueva criatura limpiecita, creada en el Evangelio, creado según Cristo. Amén. Lavado por su sangre. Ahora, si vamos al texto que comenzamos a leer, dice que es necesario, dice el escritor, que con más diligencia, fíjese, él emplea la palabra diligencia, que quiere decir con más prisa, con más atención, usted se ocupe, que tenga cuidado, activo, con atención de lo que hemos oído. ¿Qué es lo que nosotros hemos oído? Nosotros hemos oído la palabra, somos enseñados por medio de la palabra. Entonces, es decir, que el escritor nos dice que estemos cuidadosos, activos, de no deslizarnos, de no descuidar nuestra salvación y deslizarnos. Cuando usted pisa una cáscara de guineo, usted lo que hace es que se desliza y cae. Eso es lo que él quiere decir. Usted pisa un piso de esos de cerámica húmedo y usted seguro que va para el suelo, se va a deslizar. Usted ha visto en los juegos de pelota cómo los jugadores se deslizan, es decir, se tiran en tierra, caen a tierra. Eso es lo que quiere decir el apóstol aquí cuando escribió esto. Dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Si nosotros vamos al libro de Romanos, vamos a ver ese texto, Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a explicar un poquito ese texto. Dice, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y fíjense aquí que dice, a fin que por la paciencia. Nuestro pastor ha estado predicando en los últimos tiempos una serie de mensajes donde nos habla de la paciencia. No es saber esperar. Saber esperar las promesas que Dios tiene para nosotros. Muchos nos deslizamos porque no estamos atentos y no esperamos, nos desesperamos con tribulaciones, problemas que nos acontecen y nos desesperamos y se nos olvida lo que nos han enseñado. Entonces, el escritor dice que por la paciencia en las Escrituras, nosotros tenemos consolación. La palabra consolación quiere decir que nosotros somos apaciguados, somos, confortados. ¿Por qué? Por las Escrituras, la consolación que nos da las Escrituras de que nosotros vamos a recibir esas promesas que Dios a nosotros nos ha hecho. Es decir, que por eso es que nosotros tenemos la paciencia de esperar en las promesas de Dios, enseñadas por la palabra de Dios. Muchos se desesperan y se deslizan
Dice que el apóstol Santiago que bienaventurado el que soporta la prueba, porque soportando la prueba vendrá la paciencia. Es decir, usted soporta la prueba y viene la paciencia para usted soportarla. Y somos sometidos a diversas pruebas. El Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción y que de todas ellas nos libraría Él. Es decir, que el que viene al Evangelio pensando que las cosas son todas color de rosas, está equivocado. Si el Señor padeció, mucho más nosotros tenemos que padecer. A Él le costó su sangre, nosotros tenemos, este es un camino donde la paciencia, la perseverancia, permanecer es la que nos da a nosotros la victoria. Es decir, que si nosotros permanecemos en Cristo, nosotros podemos obtener la victoria. Dice que el que soporta hasta el fin, este se lo da salvo, el que permanece. Es decir, que si nosotros permanecemos hasta el fin, nosotros seremos salvos. Entonces, el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, en su capítulo 2, verso 12, nos dice lo siguiente. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que el apóstol Pablo aquí le recomienda a la iglesia de Filipo y a nosotros también, que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Fíjense lo delicado que es, que él dice, ocúpese. Cuando usted se ocupa es que usted pone atención a algo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ocuparnos de nuestra salvación? ¿Cómo podemos nosotros guardar nuestra salvación? Vamos a ver algunos puntos. Primero, mediante la humillación. Vamos a Isaías 57:15. Dice la palabra de Dios así, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, que el santo, el sublime, habita en las alturas. ¿Y con quién habita? Con el humilde de espíritu y con el quebrantado de corazón. Es decir, que nosotros guardamos nuestra salvación cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros nos quebrantamos delante de Dios, cuando nosotros reconocemos que hemos cometido alguna falta. Usted guarda su salvación con eso. Sigamos. Poniendo la vista en las cosas eternas. Colosenses 3:1. Vamos a ver. Colosenses.
Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo tentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, poner la mira quiere decir poner la atención a las cosas de arriba, es decir, ocuparnos de las cosas eternas. No es que nosotros descuidemos nuestras obligaciones terrenales, nuestro trabajo, nuestra familia, no. Pero conjuntamente con eso tengamos un equilibrio de dedicarle a Dios tiempo para estar con Él. En el Salmo 25, 18 dice que la intimidad de Jehová es con los que le temen y a ellos les revelará su pacto. Es decir que nosotros tenemos que tener intimidad con Dios. Tenemos que tener tiempo para nosotros estar a solas con Dios, conversar con Dios, orar. En Mateo 26, 41 nos dice que velemos y oremos para que no entremos en tentación. Dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Señores, no hay una realidad más fuerte que esta. El espíritu suyo siempre está dispuesto, pero la carne te vence. Cuando tú quieres levantarte de madrugada, ahora que hay un grupo de oración a las 4 de la mañana, y tú pones el reloj y te despiertas, pero yo mañana lo hago. Apaga, ¿por qué? Porque le diste lugar a la carne. Apagaste la alarma y dice mañana yo lo hago. Y en el mañana, cuando viene no oras. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si nosotros le damos lugar a la carne, no podemos vivir en el espíritu. Y para nosotros agradar a Dios, los que viven en la carne no agradan a Dios. Agradan a Dios los que viven en espíritu, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, esos son los que de verdad Él necesita que le adoren. Amén. Bien, entonces vamos a ver algunas cosas que a nosotros nos separan, nos hacen deslizar. Hemos hablado ahora mismo de cómo cuidarla. Ahora vamos a ver cómo nosotros debemos evitar deslizarnos. Primero, el afán, la ansiedad, el afán a las riquezas. No hay cosa ahora mismo que desenfoque más al creyente que el afán por tener. Si vamos a 1 de Timoteo capítulo 6, del 6 al 10. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciado algunos, se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir que el afán por tener, el afán por la competencia de este mundo es el que hace que el cristiano se desenfoque de lo que él es. Nos enfocamos más en tener que en lo que somos para Dios. Nos dejamos arrastrar de las cosas del mundo, queremos entrar en competencia de que si fulano tiene, yo quiero tener. Nosotros no podemos vivir así. Nosotros vivimos para Dios. Ya nuestra vida fue comprada a precio de sangre. Ya nosotros no vivimos para el mundo. Nosotros vivimos para agradar a Dios. Y fíjense lo que dice aquí el texto. Dice, si teniendo sustento y abrigo, estemos conformes con eso. Dios no le va a dejar a usted solo. Sí, dice la palabra que si Él le da de comer a los pajarillos del campo, ¿cuánto más nos dará a nosotros nuestro sustento? Es decir, que Dios tiene cuidado de nosotros en todo. Nosotros somos los que entendemos que necesitamos nosotros mismos por nuestra fuerza, por nuestras propias fuerzas, querer hacer lo que a Dios le corresponde. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios entonces se aparta y nos deja solos. Porque si nosotros somos suficientes, entonces Él se considera que no es necesario y se aparta de ti y te deja. Y entonces ahí viene el fracaso. Amén. Otra cosa que a nosotros nos aparta es la dureza de corazón. Vamos a Romanos 2, versos 5 al 8. Romanos 2. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Bien claro, ¿verdad? Es decir, que a los que permanecen, a los que perseveran en hacer justicia, tendrán vida eterna. A los que no, entonces nos llevará por otro camino. El yugo desigual con inconversos. Esa es otra de las causas que hace deslizar, que prácticamente hemos vivido nosotros. El yugo desigual con inconverso. En 2 de Corintios 6:14, vamos a hacer lo que dice. 2 de Corintios 6:14. Segunda. Dice la Biblia, no unáis en yugo desigual con inconversos o con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este es un punto muy delicado. El yugo desigual, la unión de una persona creyente con una persona que no sea creyente, con un inconverso. Porque no pensamos igual, no estamos en el mismo reino. El uno está en el reino de la tiniebla, usted está en el reino de la luz. Cuando usted se une al reino
de la tiniebla, posiblemente si usted no tiene mucha fortaleza en el Señor, la tiniebla los arrastre a usted. Eso está pasando mucho con los matrimonios de hermanos con inconversas o mujeres con inconversos, que ellas piensan que pueden, después que se casan, hacer venir al esposo o a la esposa al evangelio, y resulta que en la práctica acaba el convertido yéndose a la inconversión. ¿Por qué? Por la complacencia, por no llevarte la contraria, y entonces sigue, porque si no, viene un divorcio. Entonces, lo mismo en negocios. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado, porque es que, dice, como dice aquí, ¿qué comunión tienes y qué unión hay entre las tinieblas y la luz? ¿Qué comunión hay? Nunca pensaremos igual. Entonces, para que usted no se deslice y caiga, no se una en yugo desigual con inconverso. Trate siempre, si usted se va a casar, tenga la paciencia de esperar a una hermana o un hermano de la iglesia, para que luego no vengan los tropiezos. Amén. Y por último, vamos a analizar este texto, el de pecar deliberadamente. Hebreos 10, con esto terminamos. Del 26 al 31. El encabezado de la Biblia dice: advertencia al que peca deliberadamente. Pecar deliberadamente es pecar por complacencia, por gusto. Es decir, hoy peco, mañana me arrepiento. Como dice que el Dios no perdona todos los pecados, pues yo peco hoy y mañana me arrepiento y ya y sigo en ese juego. Entonces mire lo que dice la palabra. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús es la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto no es una advertencia para que usted, como metiendo miedo a la iglesia. Esto es para que usted sea sabio y sea entendido de que Dios es un Dios justo y de que el que siembra eso mismo cosecha. Tengamos cuidado, hermanos, de guardar nuestra salvación. Cuidado. Y si usted no ha conocido al Señor, mire las bondades que hay en conocer al Señor.
Ese es el mensaje que Dios ha traído para la iglesia en este día. Que Dios está percibido de que las cosas no están andando bien. La iglesia está muy liberal, esta iglesia está muy a la ligera y tenemos que tener cuidados porque se están levantando, el diablo no duerme, él es lo menos que tiene que es ser perezoso, él anda siempre buscando a quien él hacer caer. Así que hermanos, oremos siempre al Señor para que Dios nos guarde y nos libre de las acechanzas del enemigo, para que podamos permanecer firmes en la fe hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.